Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro webinar Consenso de Estándares de Calidad. ¿Cómo hacerlo? La experiencia de AMSI. Estamos agradeciéndole a los doctores Camilo Pizarro y al doctor Víctor Nieto, quienes amablemente se han hecho presentes para mostrarnos cuál fue la metodología que ellos implementaron para cumplir con el requerimiento de la resolución 3100 del Ministerio de Salud en relación con el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Ustedes saben, el doctor Camilo Pizarro es anestesiólogo, intensivista, es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica de Cuidado Intensivo, y el doctor Víctor Nieto es internista, intensivista, secretario de la Junta Directiva de la AMSI Nacional y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del, ¿de qué es, doctor Nieto? Que no sé qué significa. Del Hospital CETIC, el nuevo hospital oncológico, Dora. Ah, caramba, del hospital oncológico. ¿En dónde, doctor Nieto? Cuéntenos. Acá en Bogotá. El CETIC es un hospital nuevo que donó la familia del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y entramos en operación hace como unos 4 meses y yo tengo el honor de dirigir la unidad de cuidados intensivos, que es un servicio, tenemos 41 camas de cuidados intensivos para ofrecer. Excelente, felicitaciones, doctor Víctor Muchas Nieto. gracias, Dora. Muchísimas gracias. Y finalizando esta primera parte, vamos a tener a un invitado especial también, al doctor Germán Bayona, del Colegio Médico de Bogotá, quien nos va a hablar sobre la reforma de la salud vista a la luz de la ley estatutaria y la salud como un derecho fundamental. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos aquí. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias por la puntualidad y el micrófono es de usted, doctor Pizarro. Bueno, doctora Dorita, buenas noches a todos. Es un placer saludarlos. A los compañeros panelistas, a Víctor y a Germán, buenas noches también. Y muchas gracias Buenas noches. por aceptar esta invitación y participar de estos eventos o de estos espacios entre académicos y gremiales. Sin más preámbulos, yo lo que quiero es tal vez lo que habíamos hablado en la reunión anterior del bloque temático de talento humano en salud en el cual estamos trabajando, y es poder compartir con ustedes cómo a la luz de un ejercicio académico nosotros pues vimos la necesidad desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica de Cuidado Intensivo aportar de alguna manera y buscar un sendero que nos pudiera permitir llegar a instancias, digamos, un poco más altas a nivel gubernamental y que de alguna manera pudiéramos tener un impacto que es el que buscamos nosotros con lo que estamos haciendo en todos estos ejercicios gremiales desde las diferentes sociedades científicas. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes rápidamente y Víctor les va a explicar más adelante cómo fue el proceso, y es cuál era la propuesta técnica y el alcance de generar documentos consensos desde la Sociedad de Cuidado Intensivo como tal. Nos acompaña también el doctor Julio Durán, quien fue el coordinador académico y científico de este documento, y básicamente lo que nosotros buscábamos era buscar en un juicio colectivo en base a una reunión de expertos y de especialistas en cuidado intensivo, cómo podíamos llegar a generar un documento consenso que de alguna manera pudiera impactar de manera obviamente positiva hacia todo el talento humano en salud que labora en cuidado intensivo. Esto se da en base a un debate inicial, generando unas necesidades. En este momento ustedes, pues yo creo que a todos nos compete y es la resolución 3100, que desde hace 2019 no tiene actualización. Se nos cruzó el periodo de la pandemia en el cual ya esperábamos que se hubiera podido hacer algo de reforma a esta resolución, pero no se hizo, y pues obviamente nosotros teníamos que generar algún documento más entendiendo que esa situación específica o coyuntural que se dio entre el 2020 y el 2022, pues de las especialidades que más afectó fue cuidado intensivo. ¿Qué hicimos? Pues obviamente buscar a nivel de la evidencia científica lo que había más en niveles de evidencia y grados de recomendación con un sustento epidemiológico fuerte, pero como les digo a ustedes, estábamos en un momento de incertidumbre, en un momento de controversia, estábamos saliendo de una situación realmente complicada, pero la necesidad estaba, y desafortunadamente si nosotros no trabajamos en esto,
pues vamos a seguir el mismo camino que hemos venido, digamos, labrando desde hace más de 20, 25 años, en donde las cosas que van saliendo pues se nos van imponiendo. Yo no estoy diciendo que estemos teniendo los resultados que hemos buscado, pero por lo menos empezamos a trabajar en eso. Que encontramos como dato importante es que los documentos consenso, sobre todo consenso, y recalco esa palabra consenso, de alguna manera, cuando nosotros los podamos referenciar en las historias clínicas de nuestros pacientes y sean producción intelectual y académica propia, deben tener una validez tan importante como cuando a veces sustentamos parte de nuestras actividades asistenciales en metaanálisis o en revisiones de Cochrane o en muchas otras que también muchas de las sociedades que están aquí estoy seguro que han hecho para justificar algunos de los procedimientos o tratamientos que es necesario implementar en los pacientes. Obviamente estamos trabajando en normas de recertificación y esto es muy valioso porque esas actividades como los documentos consensos, pues lo que hacen es que los participantes de cada uno de estos, los autores de los núcleos temáticos, pues de alguna manera puedan tener puntos y se puedan ayudar para las recertificaciones y así lo tenemos estipulado desde la AMSI. La difusión es importantísima. Este es un espacio que agradezco nuevamente a la doctora Dora, a ustedes compañeros de sociedades científicas y pues que como ustedes ven allí estamos haciendo un esfuerzo grande desde redes sociales, reuniones institucionales, sociedades científicas, EPS, reuniones en el Ministerio de Salud, con clínicas y hospitales también hemos establecido ya contacto. Esto es una cuestión que no es solamente los autores del núcleo temático ni de la sociedad como tal, sino les dije yo a cada uno de los pertenecientes o afiliados a la AMSI, esto es de cada uno de nosotros que estemos divulgando este documento, porque pues es la única forma en la cual podemos tener impacto. Así que la responsabilidad que tenemos para que la gente entienda y conozca estos documentos, que uno fue el de criterios de ingreso y egreso de cuidado intensivo, como dice allí, y el otro es de estándares de calidad en cuidado intensivo, que es el que les va a mencionar Víctor más adelante, pues son los que pudimos nosotros generar en base a estos ejercicios. Entonces, en aras del tiempo y para ser muy concisos, Víctor, le dejo la palabra para que nos explique cómo fue el proceso metodológico por el cual llegamos básicamente al consenso, que es tal vez la razón por la cual estamos nosotros acá reunidos más que los resultados que se obtuvieron con las búsquedas bibliográficas. Gracias, Camilo. Buenas Gracias, noches. doctor Camilo. Dame un segundito, doctor Víctor. A todos los asistentes les contamos que este webinar está siendo grabado, de modo que después puede ser replicado o para los demás presidentes que no pudieron asistir. Adelante, doctor Víctor. Listo. Voy a compartir. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Sí. Bueno, Dora, incluí esta Se ve última. Muchísimas gracias. Incluí esta última diapositiva para enseñarte mi hospital. El hospital es un hospital de 4º nivel. Empezamos trabajo hace 4 meses, pues apertura formal para atención de pacientes. Es un hospital de alta complejidad que realmente está como diseñado para posicionarse no solamente en Colombia, sino en los países de la región para la atención del paciente oncológico. Entonces quería compartir con ustedes. Yo dirijo la unidad de cuidados intensivos. Te lo quería mostrar pues para que entraras en contexto de lo que pues a qué me dedico. Y como mostró Camilo, yo soy secretario de la Junta Directiva Nacional de la AMSI. Y siempre me gusta empezar cuando hablo de metodología de los consensos con esta diapositiva. No es que se me haya pasado por error, sino que esto es el ejemplo de la organización del conocimiento distribuido más perfecto que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Probablemente las abejitas no tienen todo el conocimiento, cada una de ellas de forma independiente para crear un panal, pero al final esa forma hexagonal es tan perfecta que esa distribución permite localizar o almacenar la mayor cantidad de miel con el menor consumo de material y el menor consumo de energía. Entonces, nosotros, basados en esos principios, es que desarrollamos nuestros consensos, que ya les voy a explicar la metodología.
Aquí también me gusta mostrar esta diapositiva porque en un mar de evidencias, muchas veces en situaciones muy contextualizadas, como es lo que sucede en nuestro país, en algunas regiones tan diversas, tan heterogéneas, donde probablemente un ensayo clínico no va a ser la mejor opción para que nosotros podamos contestar una pregunta, digamos que muy contextualizada a un fenómeno, cabe importancia o resalta o toman importancia los consensos, que son consensos de tipo formales. Y aquí le pongo de pronto esta publicación que hizo alguna vez Cochrane, que me gusta mucho, y es que probablemente un ensayo clínico, como un tráiler en una película, no es suficiente para entender toda la película. Lo mismo sucede probablemente cuando nosotros creemos que un ensayo clínico es suficiente para explicar un problema. Así que nosotros debemos analizar, son grupos de evidencia. También recuerdo muchas veces cuando nosotros tratamos de adoptar guías de práctica clínica, pero probablemente si son guías generadas en escenarios completamente distintos, en sistemas de salud distintos, con distribuciones, con economías, con culturas diferentes, pues probablemente tampoco va a ser la metodología completamente adecuada. Recuerdo yo uno de los ejemplos que se hizo en una de las guías en medio de la pandemia, donde se decía que nosotros podíamos atender pacientes de cuidados con ventilación mecánica no invasiva en las unidades de cuidados intermedios. Sin embargo, si nos vamos nosotros a la regulación de nuestras unidades por la 3100, recuerden que la norma actual dice que nosotros podemos tener un médico internista en estas unidades cuando el manejo de la ventilación mecánica definitivamente no es la competencia de este tipo de especialidad. Y eso es simplemente un ejemplo de lo que nosotros nos llevó a trabajar y decidimos escoger la metodología de consensos de tipo formal. Un consenso de tipo formal se basa en dos principios. Ya vimos el ejemplo de las abejitas, que es la organización del conocimiento distribuido, y el principio de la inteligencia colectiva. Un consenso de expertos de tipo formal tiene unas características importantes, y es que primero, es replicable. Nosotros, este documento, creo que lo dijo Camilo en la introducción, nosotros tenemos un plan de actualización de este documento en 4 años, conforme a la evidencia y la experiencia que se vaya generando en torno. Un consenso de tipo formal es estructurado, eso quiere decir que hay unas fases muy bien identificadas y que cada uno de los expertos que participan en el desarrollo saben en qué momento están parados durante todo este proceso. Y adicional, parten de una pregunta de investigación que deriva en una revisión sistemática tratando de buscar la mejor experiencia disponible. De tal manera que nosotros tenemos un problema contextualizado y lo vamos a resolver con una metodología teniendo en cuenta la experiencia de un experto que conoce muy bien la problemática y las políticas de nuestro país, pero basado también en la mejor evidencia disponible. Para llegar a ese consenso de tipo formal hay muchas metodologías disponibles, digamos en la metodología desde el punto de vista epidemiológico. Existen los grupos nominales, cada uno de ellos puede llegar individualmente a un consenso de tipo formal. Están la metodología de los marcos Gray ETD, que el ETD quiere decir de la evidencia a la decisión. Está la metodología Delphi, que son esas preguntas reiterativas, anónimas, para poder llegar a un acuerdo final. Y está la conferencia consenso, que es una conferencia presencial o virtual, pero los expertos van a tener una relación directa. Y cada uno de ellos, como les decía, puede llegar a un resultado final de consenso formal. Nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos en nuestro producto final las mejores bondades de cada uno de estos elementos, como ya lo vamos a ver en el cronograma que les voy a presentar. No me estaba cambiando. Ok, listo. Entonces, quiero decirles que nosotros desarrollamos recientemente y publicamos el 22 de noviembre al país, a todas las sociedades y a los intensivistas que participaron en el webinar. Tuvimos más de 500 personas en esas actividades y mostramos el consenso de calidad, pero también hicimos paralelamente un consenso de criterios de ingreso. Pero esta evidencia no es reciente. Nosotros desde hace más o menos 3 años venimos utilizando la misma metodología para generar consensos y pronunciamientos colectivos dentro de la sociedad. Nosotros trabajamos inicialmente para un consenso de cuidados perioperatorios en cirugía cardíaca y trabajamos 3 publicaciones, 3 consensos específicamente, que los denominamos las declaraciones de consenso para la atención del paciente con confirmación o con sospecha
de COVID-19. Entonces ya en la práctica, voy a tratar de ser muy resumido por si al final tienen preguntas para que podamos resolver. Nosotros creamos 2 grupos para trabajar, que inicialmente era un grupo temático. Aquí está presente el doctor Julio Durán, que es el director temático científico del consenso de calidad. Para el consenso de criterios también teníamos un experto temático. Creamos un grupo metodológico, pero básicamente la organización que tratamos de hacer en los grupos de trabajo era que en cada uno de los núcleos de trabajo hubiera la presencia de un intensivista con formación en epidemiología. Si no, teníamos un grupo también a nivel central para proporcionar la ayuda o el soporte que necesitaran si en caso alguno de estos grupos no lo tenía. Y estos 2 grupos, el temático y el metodológico, generamos un núcleo central de los consensos. Este núcleo central, desde hace un año, nos venimos reuniendo semanalmente, donde nosotros vamos viendo las necesidades, los objetivos, cómo íbamos ajustando cada una de las fases hasta que finalmente, después de un año de trabajo, pudimos llegar a la publicación que en este momento le estamos compartiendo. ¿Qué hicimos cuando abrimos la apertura de estos consensos? Nosotros solicitamos que las personas que iban a participar diligenciaran 3 documentos. Uno era un consentimiento para asentir la participación, un compromiso de confidencialidad de todas las fases hasta el final del documento terminado y una declaración importante de conflicto de interés que pudiera afectar de pronto el juicio de alguno de estos expertos. Aquí hago un descargo adicional. Nosotros no tuvimos patrocinio de la industria para la realización de estos consensos. Fue producto del trabajo específicamente de la sociedad, de la ANSI. Algunas necesidades fueron suplidas por la Junta Directiva Nacional. Entonces, básicamente nosotros reunimos muchas actividades en 5 fases. Cada una de esas fases tenían unos objetivos específicos y cada una fue cumpliéndose con alguna de estas metodologías que les comenté de consensos de tipo formal. Inicialmente hicimos una apertura de la agenda. Estamos hablando de agosto del año pasado. Y lo importante y el mensaje que hemos transmitido con la Junta Directiva a la cabeza del doctor Camilo Pizarro, y es que la AMSI es una sociedad inclusiva que invita a participar a todos a todo el talento, no solamente médico, todo el talento humano en cuidados intensivos, de tal manera que hicimos una convocatoria nacional, donde enviamos para que recibiéramos participación y la aceptación en todo el país de personas que quisieran hacer parte de los consensos. Recibimos 93 respuestas. La segunda fase básicamente era la conformación de los grupos nominales. Los grupos nominales, como les decía, es una metodología individual, por sí sola puede llegar a consensos. Básicamente es un grupo de expertos con una cabeza que denominamos vocal y se encargan de formular las preguntas de investigación hasta la formulación de los postulados de las recomendaciones que finalmente fueron votadas en las fases siguientes. Para construir esas recomendaciones, nosotros utilizamos una herramienta del ecosistema GREY, que se llaman los marcos GREY ETD, de la evidencia a la decisión. Como les decía, probablemente puede haber alguna evidencia disponible o definitivamente no hay evidencia para responder a algunas de las necesidades y las preguntas que para nosotros eran cruciales. Los marcos GREY ETD son unas tablas, ahorita les muestro un ejemplo, que nos van a permitir ir construyendo teniendo en cuenta las necesidades y las particularidades de nuestra sociedad para poder dar esa evidencia final. De ese mismo ambiente de GREY, utilizamos la herramienta GREY Pro, esta fue función ya del grupo metodológico, para poder calificar la evidencia que en su mayoría, como les digo, para un consenso de este tipo donde probablemente no iba evidencia, mucha de la evidencia sería de baja calidad, pues por el mismo diseño disponible. Finalmente, nosotros en el Congreso Intermedio, en este Congreso Intermedio que fue en mayo, es uno de los eventos más importantes de nuestra sociedad, nosotros hicimos una publicación y ahí utilizamos la otra metodología que se llama conferencia consenso. Cada uno de los vocales, de los directores temáticos, presentan las recomendaciones que para ese momento teníamos, las comparte con los otros expertos y se genera una discusión al respecto y esa discusión es un insumo también que se utiliza para fortalecer la decisión. Finalmente llegamos al núcleo central de nuestra metodología, que es la metodología Delphi. Normalmente lo que se hace son unos formularios
que son repetitivos, generalmente se hacen en otros consensos de 2 a 3 rondas. Nosotros en la primera ronda llegamos a consenso casi en el 99.5% de las recomendaciones. Y finalmente, en el 22 de noviembre, presentamos el resultado de las recomendaciones y de nuestro documento. El paso a seguir que hicimos, que aquí está de pronto la diagramación final, pero el paso a seguir que hicimos fue colgamos el documento en la página, en la nueva página de la Junta Directiva de la AMSI, que los invito también para que la consulten para recibir algunos comentarios, si hay comentarios adicionales de las personas que les interese, y así lo hicimos. Recibimos unos comentarios del Colegio de Fisioterapia con unos comentarios muy importantes que los tuvimos en cuenta para poder hacer algunos ajustes en las recomendaciones. Les decía que nuestro consenso parte de una revisión sistemática que se deriva de una pregunta de investigación. Lo que nosotros hacemos es que con ese cuerpo de evidencia calificamos la evidencia, hacemos una tabla de evidencia y dependiendo de los sesgos que encontramos, así calificamos y esa es la calidad de la evidencia que acompaña la recomendación. Estos son los marcos Gray. Aquí, si pueden consultar, aquí está la referencia. Pero es muy importante porque nos dice, hay un problema. Incluso por sí solo nosotros con los marcos podríamos generar un consenso, porque también dentro de sus marcos hay metodologías para crear las preguntas que nosotros queremos contestar. Pero básicamente es generado el problema y actualizado y contextualizado, se genera la evidencia y se hacen algunos ajustes teniendo en cuenta la realidad propia de nuestra Colombia, por darles un ejemplo. Los consensos de tipo formal tienen unos sesgos que son inherentes a su metodología. Por ejemplo, están los sesgos en las fuentes de evidencia y los sesgos de información. Estos se controlan desde el principio planteando una estrategia de información bien desarrollada que busque información no solamente publicada, sino también literatura gris. Nosotros también hicimos búsquedas en los repositorios de las universidades, donde también encontramos algo de información que nos sirviera para soportar los fundamentos de nuestras recomendaciones. Y el sesgo de la selección de expertos es clave. Nosotros creamos un perfil de expertos, ya lo van a ver en la caracterización que tenemos nosotros en la primera ronda. Y cuando enviamos a calificar esas recomendaciones Gray, nosotros construimos un formulario porque la metodología exige que haya retroalimentación de las calificaciones a los expertos. Entonces nosotros recibimos esas respuestas, establecimos un criterio de consenso, diagramamos esas respuestas y las regresamos a los expertos. Pero como les dije, el 99.5% de las recomendaciones llegaron a consenso y no fue sino una sola ronda para que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos. Esta es la herramienta con la cual nosotros llegamos a consenso. Básicamente es una escala donde está dividida por zonas y para nosotros considerar que en nuestro consenso de tipo formal para calidad en cuidados intensivos, las respuestas para cada alguna de las preguntas por lo menos tenía que tener una aglutinación de las respuestas por encima del 75%. Este mismo porcentaje de respuestas lo utilizamos y lo estratificamos para dar la fuerza de recomendación. Una cosa es la dirección de la recomendación, la otra es la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. La fuerza de la recomendación, estratificamos esa votación y si nosotros teníamos una frecuencia de votaciones entre el 75 y el 80%, dábamos una recomendación discrecional y nosotros sugerimos. Si el porcentaje de votación estaba por encima del 80%, ya era una recomendación más importante y el postulado se construyó iniciando con se recomienda. Obviamente también alguna discusión alrededor, teniendo en cuenta la importancia, y eso se generó en el núcleo central, de qué tan importante era aplicar esa recomendación. También lo tuvimos en cuenta para dar la recomendación final de cada uno de los postulados. Y esto es importante y se los quiero mostrar porque el consenso es importante el perfil del experto que está incluido, que está votando y que está generando los postulados. Entonces nosotros hicimos en esa ronda de votación una recuperación de información para poder caracterizar el experto. Entonces, ¿qué encontramos? Que el 87% eran médicos especialistas en cuidados intensivos. El resto eran especialistas en cuidados intensivos, pero de las profesiones de enfermería y de terapia. El 61% eran docentes
De esos, el 77.8% laboraban en instituciones universitarias, eran docentes universitarios. Miren, casi el 40%, más de 10 años de experiencia en el campo asistencial. En investigación, encontramos que el 61.7% eran investigadores reconocidos por MinCiencia. Con más de 20 años, el 29.6%. Y 29.6% también tenían más de 10 años de experiencia en investigación específicamente en este campo. Y no despreciable, un 10% más de 20 años de ser investigador en medicina crítica. Entonces, en resumen, esa es la metodología con la cual nosotros llegamos a nuestras recomendaciones finales, tanto en el consenso de calidad como en el consenso de criterios de ingreso. Muchísimas gracias, doctor Nieto. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Bueno, Bueno, Dorita, no, hay una cosa que les quiero compartir. Déjenme compartir hay una información importante porque yo creo que es valioso que ustedes vean, pues, a qué realmente llegamos nosotros en estas conclusiones. No les puedo comentar todo porque son muchas de las recomendaciones, pero sí les voy a dar unos ejemplos, específicamente ahora que ustedes están trabajando en el tema de talento. Entonces les quiero mostrar. Esto que va a mostrar Víctor ahorita es lo de, ¿recuerdas, Dora, el documento que nosotros hicimos al final, haciendo un cuadro comparativo de la resolución? Y obviamente esto es lo que compete a cuidado intensivo y sobre algunos temas puntuales que son de crucial importancia para el gremio de talento humano en salud y cuidado intensivo, para todos. Esto aplica para enfermeras, para terapeutas, para todo el grupo que trabaja en cuidado intensivo y para los médicos también. Entonces, Víctor, si quiere, pero Sí, lo puntual, lo que habíamos dicho. Exacto, es muy puntual. Sin embargo, digamos que el mensaje que les quiero transmitir es que muchas veces las guías y los consensos no se quedan en la apropiación social del conocimiento que nosotros buscamos. Principalmente las guías, a veces nosotros no vemos que se aterrizan a la realidad. Entonces nosotros lo que hicimos para compartir al grupo de trabajo, al núcleo central y a todos los miembros de la asociación para que pudieran dar comentarios y trabajar frente al tema de la actualización de las resoluciones de habilitación, hicimos este cuadro comparativo donde tenemos la resolución vigente y lo que nosotros proponemos. En amarillo les resalté como el tema que nos parece a nosotros competente compartirles ahora y por ejemplo, mientras que la resolución solicita 6 horas de intensivista presencial, nosotros estamos proponiendo con información importante la presencia de intensivistas 24 horas al día. Estamos diciendo que, por ejemplo, para enfermería, la relación de enfermería-paciente no sea superior de 1 a 3 y que se puede ajustar teniendo en cuenta algunas escalas objetivas para poder aplicarlas a la cabecera del paciente. Estamos hablando que, por ejemplo, para terapia respiratoria, que en la resolución no hablaba de un tiempo específico, nosotros estamos solicitando la presencia de 24 horas al día y de una relación específica de terapia respiratoria a paciente. Estamos hablando, por ejemplo, para profesionales de fisioterapia, que es tan importante en las unidades de cuidados intensivos, tener una presencialidad mínima de 12 horas dentro de la unidad de cuidados intensivos. Aquí hablamos, por ejemplo, bueno, y este es un mensaje muy clave, porque conocemos la realidad de las unidades de nuestra Colombia y no todas son iguales, entonces nosotros estamos basando en algunas publicaciones que hay disponibles, pero ajustando a lo nuestro un sistema de calificación de las unidades de cuidados intensivos, teniendo en cuenta el talento con el que dispone, los programas que ofrecen y la calidad de esos programas. Estamos hablando también, incluso por ejemplo en infraestructura, estamos diciendo que mientras que la resolución dice que los cubículos deben ser de 8 metros, y créanme que nosotros que trabajamos al día dentro de esas unidades, lo incómodo que es trabajar en cubículos de ese tamaño. Estamos hablando que no deben ser inferior a 12 metros cuadrados. Y por acá al final tengo, por ejemplo, para el de cuidados intermedios, que mientras que cuidados intermedios dice que el intensivista debe estar disponible y que debemos tener internista las 24 horas del día, que me parece que realmente hay un error como en la interpretación de la información. Nosotros estamos hablando que para cuidados intermedios la presencialidad mínima de 12 horas de intensivista y que el tiempo restante no puede ser solo internista, sino
anestesiólogos, cirujanos, médicos de emergencia que tengan el entrenamiento adecuado y la competencia para poder laborar en las unidades. Entonces, esto es un ejemplo de lo que nosotros llegamos con ese trabajo de consenso formal. Y con eso sí, ahora sí, ahorita termino y te cedo la palabra a Camilo. Muchísimas gracias, doctores, muchísimas gracias. En realidad, pues, vemos que ese ha sido un trabajo muy intenso, un trabajo muy pertinente, juicioso, con una metodología óptima, y entendemos pues que todas las sociedades científicas están en lo mismo, ¿no? Entonces tienen que definir sus estándares de calidad con el fin de poder dar cumplimiento a la 3100 en todos los temas de habilitación. Muchas gracias, felicitaciones por el trabajo, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta del público, de los asistentes, alguna otra aclaración de parte del doctor Camilo? Y muchas gracias, doctor Nieto. Hay una pregunta en el chat. Sí, en el chat están preguntando de si tuvimos en cuenta las nutricionistas o nutrición para este consenso. Dentro de lo que les mencionó Víctor al principio, ustedes saben que la convocatoria que nosotros hicimos para tratar de ser incluyentes e impactar realmente digamos, en el grupo de talento humano que está dentro de la asociación de cuidado intensivo. Hay mucha gente trabajando en cuidado intensivo, pero que no forman parte de la asociación. Entonces tuvimos la prioridad fue para aquellas personas que formaban parte de la asociación y por eso se escogió ese grupo de gente así. Hay grupos adicionales como son nutrición, como es toda la parte de terapia integral, o sea, rehabilitación, respiratorio, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, nutrición, todos esos grupos, lo que estábamos haciendo nosotros es de alguna manera para tratar de generar un consenso, buscar o vamos a buscar un acercamiento con esas sociedades tal cual como se hizo con terapia respiratoria. Ellos tenían el documento consenso, revisaron los datos que eran pertinentes para ellos e hicieron esos ajustes. Ahora lo que nosotros estamos haciendo, y Angélica, ya te vamos a enviar a ti el documento para que en los puntos que competen directamente esa actividad de ustedes desde nutrición, que es súper valiosa, así como las otras partes, las otras actividades de terapia integral de rehabilitación en cuidado intensivo, que hoy es casi más importante que la misma terapia asistencial del día a día, pues lo podamos unificar y aunar esfuerzos y a incluirlo dentro del consenso. Esto no tiene ningún problema. Como les digo, nosotros estamos adelantando ese proceso y ya pues tenemos reuniones en el ministerio. Entonces, pues de alguna manera esto ha facilitado el acercamiento con diferentes entes que pueden tomar ya decisiones importantes en el manejo de los pacientes, ¿no? Sí. Camilo, yo tengo un comentario. Buenas noches. Sí, doctor, Sí. adelante, doctor Durán. Hola, soy Julio Durán, miembro junta directiva de la ANSI y coordinador científico del consenso. Sí, quería comentar con respecto a lo que se estaba hablando, es que sí hay una recomendación importante, una recomendación acerca de nutrición clínica, y se recomienda que las unidades de cuidados intensivos cuenten con profesional de nutrición clínica el tiempo necesario para la evaluación del paciente, el seguimiento de todas las actividades de nutrición, sin colocar un tiempo específico como se colocó en las otras profesiones, pero definitivamente el manejo interdisciplinario de las unidades de cuidados intensivos tomamos en cuenta y está dentro de nuestros criterios de calidad tener la nutrición, el profesional de nutrición clínica como parte del equipo. Gracias. Sí, de Excelente. acuerdo, Julito. De pronto, para complementar solamente un poquito, Angélica, y nosotros siempre hemos hablado que la unidad de cuidados intensivos no pueden ser, pues el éxito no está marcado realmente por el intensivista, sino por el grupo con el que uno disponga. Y para nosotros esos profesionales de apoyo son valiosísimos. Hicimos recomendaciones, como lo dijo Camilo, de terapia ocupacional. Incluso estamos hablando de la disponibilidad de químico-farmacéutas o especialistas en farmacología clínica. Y la diferencia de pronto para tu campo, la pregunta específica es que en la resolución de habilitación solamente decía que debían disponer. Y nosotros en este momento estamos dando la importancia de nutrición que generamos la necesidad y que ya el tiempo de permanencia pues sí va a depender de las actividades que se realicen. Excelente, excelente.
todos debemos estar en la misma tónica porque esta resolución incluso pues tenía un término que ya pasó, entre otras cosas. Nosotros hicimos un comunicado para la Dirección de Talento Humano y Salud solicitando, bueno, primero hicimos un derecho de petición tratando de que nos aclararan pues que no han pasado unos documentos que ellos de todas maneras tendrían que pasar, pero de todas maneras nosotros necesitamos que todas las asociaciones estén elaborando sus procesos para, para generar todos estos elementos que son fundamentales para el tema, primero pues de calidad y segundo de habilitación. Hemos pedido pues a los doctores de la AMSI que ya van tan avanzados y que tienen diálogo directo con la directora de talento humano, pues para que la enteren de que todo el mundo está trabajando, pero sí es muy importante que todos cumplamos con estos requerimientos por salud de la sociedad, primero que todo, por salud de los temas de habilitación y de los requerimientos del ministerio y sobre todo por salud de nosotros, el talento humano y de nuestros pacientes, de modo que la invitación es para que quienes estén un poco más atrasados o quienes estén ahí medio enredados con la cosa, pues pidámosle ayuda a los doctores de AMSI que ellos con toda seguridad nos podrán ayudar. ¿Es Ahora, así? sin duda, o sea, eso no lo Totalmente. pongas en tela de juicio, por supuesto. Y yo les quiero dejar un mensaje que hemos discutido dentro de la AMSI. Si nosotros, y yo se lo digo a mis residentes, o sea, nosotros debemos romper el paradigma de consumir a producir. Y si nosotros no hablamos y no hacemos, pues al final lastimosamente nos va a tocar aceptar lo que otros nos impongan. Entonces, esto es una invitación y nosotros créanme que a la cabeza de Camilo y del doctor Julio Durán estamos dispuestos a ayudarlos a todos en sus iniciativas, pues en los escenarios que sean suficientes y necesarios. Excelente, doctor Nieto, muchas gracias. De modo, amigos, que aquí están los estrategas de este consenso que ya caminaron por esa ruta, que ya tienen la experiencia y que nos pueden ayudar para quienes estén empezando el camino o estén en la mitad del camino o están finalizando. El documento que ellos tienen es un documento bien extenso, muy interesante. Nos dejaron ver solamente unos pedacitos, pero en realidad es un documento muy, muy bien elaborado, muy interesante y por supuesto pues, con todo el soporte metodológico necesario. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No tenemos preguntas, ni manitos, ni en el chat. Doctores, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la experiencia. Este webinar queda grabado para que quienes estén interesados pues los busquen y le damos entonces el ingreso al doctor Germán Mayona para que nos hable del otro tema que tanto nos interesa también en este momento. Muchas gracias. Adelante, doctor Bayona. Gracias a todos y buenas noches. Bueno, entonces, Gracias. Camilo, no sé si quieres hacer alguna introducción previa Bueno, o listo, ¿no? algo similar. Entonces, exacto. Entonces, habíamos hablado con la doctora Dora también que parte de esta reunión en la noche de hoy, yo tuve la oportunidad de asistir a un webinar que había programado la Sociedad Colombiana de Cirugía, en la cual el doctor Germán había hecho una introducción muy importante y en base o dirigida principalmente a algunos aspectos en los cuales yo creo que estamos nosotros de alguna manera discutiendo en este bloque temático de talento humano en salud y que compete mucho a los, entre comillas, digamos, los cambios que se pueden presentar a futuro con tanto ruido que se ha generado actualmente en las políticas de salud. Realmente, Germán, yo hablé contigo, hablé con la doctora Dora y le dije que me parece muy importante de pronto centrarnos y creo que estamos bien enfocados en el sentido de conocer primero que existe en Colombia una ley estatutaria en salud, que esa ley estatutaria en salud desafortunadamente no se ha reglamentado como debe ser y que muchos de los cambios que se proponen o de las políticas que se están, digamos, o se van a adelantar, pues realmente eso ya está escrito. Entonces, lo que me parece a mí lo que podemos hacer es lograr algún grado de adaptación y aportar de manera constructiva de pronto a esa actividad en la medida, obviamente, de cuidar los intereses de nosotros como gremio
y de acercarnos un poco más en la medida que podamos, digamos, aprovechar este momento de tener interlocutores válidos. Entonces, Germán, pues de verdad yo agradezco muchísimo. Yo te había dicho inclusive también que si puedas participar con la Sociedad de Cuidado Intensivo, pero sociedades científicas me parece importante también. Y de pronto, como dice la doctora Dora, esto queda grabado y yo creo que esto es una herramienta muy, muy importante a los temas que estamos tocando transversalmente en los diferentes bloques temáticos. Entonces, Germán, de verdad, gracias por acompañarnos y pues el escenario es tuyo. Gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, primero quiero eh, eh, agradecerte a ti, Camilo, y a la doctora Bernal, y al doctor Nieto por invitarme, por hacer parte de esta reunión académica, básicamente, eh, y que un poco vamos a mantener el marco académico en la medida en que el tema de la salud debe manejarse en ese sentido, y entonces hay un marco un poco más amplio, que es el de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Antes de eso, pues yo me tomé el atrevimiento de compartirles en este chat un podcast eh, sobre el premio o la medalla al mérito José Félix Patiño, que se le entregó al doctor Jairo Pérez, el intensivista, y que tuvo una repercusión muy importante tanto para las sociedades científicas como para el mundo universitario, y pues mucho más allá de eso, pues realmente es que no había existido un reconocimiento real al trabajo de los profesionales y del resto de los trabajadores de la salud de la primera línea durante la pandemia, y pues el trabajo del doctor Jairo fue un trabajo muy especial, muy importante, desinteresado, con eh, un grado eh, muy alto de humanismo y de solidaridad por todos, no solamente por lo que estaba viviendo el país, los pacientes, sino también hacia otros compañeros que estaban enfrentando, hacia otros médicos y colegas que estaban enfrentando la pandemia. Entonces les dejo ese espacio ahí, que fue muy interesante con esa conversación de la doctora, de una periodista muy reconocida, con el doctor Jairo Pérez, que hace parte de la AMSA. Después le dejaba ese pedacito. En segundo lugar, pues plantear eh, realmente que estamos en un momento eh, muy importante para la salud. Estamos a puertas de una reforma, de una reestructuración del sistema de salud, y que esto tiene un contexto internacional muy grande, es decir, el contexto o el tema de la salud es un debate en el que está inmerso eh, muchísimos países en el mundo, en muchas regiones, en Norteamérica, en Europa, en África, y todas con distintas aristas y distintos momentos. Y ahí está el cómo atender a la salud a las personas. Y si se entrega la salud a un mercado, pues hasta dónde va el Estado en la regulación de la salud del mercado, hasta dónde va lo privado, hasta dónde va lo público. Y esto es, digamos, unos elementos importantes para esto, para poder definir y contextualizar lo que estamos viviendo. Traigo a colación una frase muy interesante de un profesor de la Javeriana de Salud Pública, eh, que dice: esto es un debate público entendido, un debate, perdón, político, entendiendo como político al tema de las políticas públicas, no a la politiquería, y tampoco a lo financiero. No es como se cuadra la caja en un sistema de salud, porque estamos dentro de un modelo económico que es un modelo económico capitalista en este momento, pero estamos también dentro de un marco constitucional que es la Constitución del 91. Y aquí es importante decir que Colombia, según la Constitución,
es un Estado social de derecho y en ese sentido nosotros estamos sometidos a unas normas, y el Estado está sometido a unas normas, y su normatividad va encaminada a la garantía de los derechos fundamentales y a la protección de los más débiles, mediante políticas públicas para ese fin, para poder garantizar los derechos de las personas que tienen menos recursos o que no están en capacidad de reclamar esos derechos. Entonces, hasta el 2008, la salud en Colombia, como en muchas partes del mundo, como en la gran mayoría de las partes del mundo, era un derecho secundario, es decir, que estaba en conexidad a un derecho fundamental. Y a partir del 2008, con la sentencia T760, que es una sentencia que se hizo por parte de la Corte Constitucional, donde recogía una serie de quejas y de tutelas, en total 33 tutelas, y entonces hizo un estudio muy juicioso desde el punto de vista técnico, no solamente desde la Corte, ella se basó en especialistas en salud pública, en economía de la salud y demás, y se dio cuenta que habían unas fallas muy importantes en el sistema de salud regida en Colombia, que estaba por la ley 100, ¿no? Desde el 94 con la ley 100, y que estaba encaminada a un desastre del orden económico. Hay que leer la sentencia para poderla entender, es muy largas, son más de 400 páginas, pero allí hace una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de salud y le da o le confiere a la salud un papel muchísimo más importante y trascendental dentro de la sociedad colombiana. Y en ese sentido, entonces, digamos, traza el camino, traza el norte para que se plantee la ley estatutaria de la salud, y está, digamos, sustentada en otra sentencia, que es una sentencia que se llama C330, en donde ya se define la salud como un derecho fundamental. Entonces ya la salud no dependía exclusivamente de la conexidad a otro derecho, que es el derecho a la vida, sino que ya se elevaba al mismo nivel que el derecho a la vida, que el derecho al trabajo y que otros derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, el sábado, por ejemplo, había una conmemoración sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entonces uno leía la declaración, y en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a la familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Asimismo, los derechos de seguros de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, y en otros casos, cuando hay pérdida de los medios de subsistencia, entonces que el Estado le permitiera a esas personas que tienen, digamos, la posibilidad de subsistir, tener circunstancias suficientes para subsistir de manera digna. Y entonces ahí viene una palabra muy importante, que es el tema de la dignidad. Y en los derechos fundamentales no existen derechos a medias. Es decir, no puede existir unos elementos que definan cumple un derecho, un pedacito sí, un pedacito no. El derecho a la vida se cumple en pleno, completo, con dignidad, en su totalidad. Y todo el Estado tiene que buscar la manera de que eso se cumpla de manera digna. Con la salud pasa exactamente lo mismo. El tema de la salud tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con el bienestar, y no puede ser a medias. Entonces, digamos que esa genera unas bases para que la ley estatutaria, que es una ley que está creada fundamentalmente para garantizar el derecho fundamental a la salud,
Entonces, tenga esas bases elementales que corresponden a unas características o principios para el resto de los derechos fundamentales. Y aquí es importante también plantear una cosa muy importante con los derechos fundamentales. Y es que un derecho fundamental no tiene por principio la necesidad de un mérito. Es decir, usted puede estar preso, pero tiene derecho a la expresión, a la libre expresión, tiene el derecho a la vida. Lo mismo pasa con la salud. Usted, estando preso, tiene el derecho a la salud. No existe una forma distinta de ejercer un derecho fundamental, sino es de manera plena, y tampoco hay una condición previa que lo haga, que lo lleve a tener el mérito para poder ejercer ese derecho. Y aquí eso lo plantea muy claro todas las sentencias y obviamente la ley estatutaria de la salud. ¿Por qué yo planteo todo esto? Antes de empezar a plantear el resto de la ley estatutaria de la salud. Primero porque es una ley que es pro hombre, es decir, es pro hombre. Todos buscan la mejoría de las condiciones del hombre. Y en segundo lugar, porque todos estos derechos no tienen intermediación. O sea, no puede existir la intermediación para el derecho a la vida, ni para ningún otro derecho fundamental. Y ahí es donde la ley estatutaria de la salud plantea la eliminación de quien está obligado a garantizar ese derecho y el sujeto del derecho, que son las personas. Entonces, no puede existir un intermediario en la garantía de un derecho fundamental. Y eso lo plantea con claridad la ley estatutaria, la sentencia C330, porque deja en principio unos visos para la eliminación de la intermediación en el modelo de aseguramiento. El Estado como asegurador del derecho a la salud. Eso es muy importante. Digamos que se asegura entonces en esta ley estatutaria de la salud elementos fundamentales, son unos principios. Y estos principios tienen que ver con la calidad, la equidad, la accesibilidad, la idoneidad, la progresividad del derecho, la libre elección del mismo. Pero aquí yo quiero empezar a plantear una cosa muy importante, y es el tema de los medios para garantizar ese derecho. Y la ley estatutaria todo el tiempo plantea como uno de los elementos más importantes, como uno de los medios fundamentales para garantizar ese derecho a los profesionales de la salud y a los médicos. Por ejemplo, cuando habla de los principios y habla de accesibilidad, dice calidad y aceptabilidad. Y el primer elemento para aceptar es el respeto a la ética médica. Y después habla del respeto a las distintas culturas, a las minorías, etc. Y después, en los mismos principios del ejercicio del derecho fundamental a la salud y de un sistema de salud, habla justo de la calidad e idoneidad médica. Y entonces habla de los principios para la elección frente a este derecho. Pero todo el tiempo, en todos los artículos, en cada uno de los capítulos, siempre se refiere a los médicos y a los profesionales de la salud como uno de las bases fundamentales, como uno de los ejes fundamentales para que el ejercicio del derecho sea un ejercicio digno y que sea posible. Entonces, no es posible si los médicos y los profesionales de la salud no estamos en condiciones favorables, en suficientes condiciones para poder garantizarle al resto de la población y al resto del país este derecho. El otro eje fundamental, entonces ya hablamos de unos principios
y de un objetivo fundamental que es garantizar el derecho fundamental y de unos principios para la garantía de este derecho. El otro eje fundamental habla de la atención primaria en salud como elemento fundamental y habla de todos los niveles de atención, pero hace énfasis fundamentalmente en la promoción y prevención y cómo un sistema de salud debe basar toda su atención en la promoción y prevención para evitar que la gente se enferme. Es un concepto de salud muchísimo más amplio. Entonces, pasamos de un modelo asistencial como el que tenemos, de atención a la enfermedad, digamos, en donde predomina la atención a la enfermedad y la red de servicios cuando se rompe el equilibrio de la enfermedad, a un sistema que está basado en la atención primaria de la salud, en la promoción y prevención, y hace énfasis entonces en los determinantes sociales de la salud. Habla de mecanismos intersectoriales en el Estado para impactar positivamente a estos y generar políticas públicas en las que siempre esté la salud como un elemento transversal y que tenga un carácter vinculante. Es decir, que cuando digamos, estos estamentos donde hay un ejercicio transversal entre los distintos órganos gubernamentales, eh, estén allí siempre que se ejerzan políticas públicas o que se emitan políticas públicas con respecto a los determinantes sociales, esté vinculado al tema de la salud. Y el otro eje, pues entonces allí es el tema de cómo se atiende cuando se rompe este equilibrio y cuando ya no se puede prevenir y se rompe el equilibrio y estamos frente a la enfermedad. Entonces, ¿cómo se atiende la enfermedad? Y entonces habla de las tecnologías, de los medicamentos, habla de los hospitales, de las clínicas, como la necesidad de fortalecer los hospitales y las clínicas, y habla de las redes integrales de servicios de salud para organizar a todos los servicios que van a prestar la atención a la enfermedad. Habla de la eliminación de las barreras administrativas. Aquí vuelve a plantearse la eliminación de la intermediación y la eliminación de las barreras administrativas ejercidas por la intermediación, ya sea administrativa o financiera, y esboza fundamentalmente cómo son los trabajadores y los profesionales de la salud, digamos, el eje fundamental para que fortalecer esta situación. Entonces, incluso dentro de esa situación hablan también de hablar de los elementos progresivos de la ley ordinaria, buscar mecanismos técnicos científicos y es de manera explícita habla de las sociedades científicas y la necesidad de que ellas estén ahí para poder definir cuáles son las tecnologías y todos los mecanismos técnicos científicos que se pueden ir implementando poco a poco para hacer progresar este derecho. Y que estos mecanismos deben ser a través de las sociedades científicas de una manera participativa y de carácter público, pero con elementos técnicos científicos para poder definir eso. Entonces, todo el tiempo habla de los profesionales de la salud y la necesidad de la participación de los profesionales de la salud para poder ejercer el derecho fundamental a la salud. Incluso, pues, habla de un capítulo especial que es el capítulo 3, que tiene el artículo 17 y el artículo 18, donde habla de la autonomía profesional y prohíbe todo tipo de constreñimiento, opresión o restricción del ejercicio por cualquiera de los actores, ya sea desde los hospitales, los intermediarios administrativos económicos, la intermediación laboral, habla también de la industria farmacéutica y digamos que ahí habla específicamente de la constricción que puede ejercer la industria farmacéutica. Por estos consensos, me parece fundamental que
tengan esa limpieza de la que habló el doctor Pizarro, el doctor Nieto, y es que allí no existió patrocinio ninguno por parte de las industrias farmacéuticas para poder definir un consenso. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el consenso que presentó hace poco la Sociedad Colombiana de Cardiología, y en el capítulo de hipertensión, que hizo un consenso muy importante sobre hipertensión y sobre cómo manejar la hipertensión en todos los niveles de atención, y también eliminó de allí a la industria farmacéutica para evitar todo tipo de sesgo en ese sentido. Y luego el artículo 18, que habla del respeto y la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, y de todo el talento humano en salud. Y entonces, que deben estar amparados en condiciones laborales justas, dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo a las necesidades institucionales, es decir, sobre la necesidad de la educación continuada. Y allí también es claro que es fundamental la participación de las sociedades científicas del mundo académico, sin duda, pero fundamentalmente las sociedades científicas. Después de esto, pues habla de un elemento transversal a todo, literalmente a todo lo que hemos hablado, y que tiene que ver con un sistema de información único, veraz, oportuno, transparente, pertinente, que integre todos los componentes demográficos, socioeconómicos, los elementos epidemiológicos, los elementos clínicos, los elementos administrativos y los elementos financieros. Digamos que basado en esto, en la ley estatutaria, entonces está el proyecto por el cual ya existe un borrador y sobre el cual se está empezando a generar consensos, y se están buscando la manera de eliminar algunos disensos y buscando la participación de esto que somos nosotros, que son, lo dice la ley estatutaria todo el tiempo, somos el elemento fundamental para poder garantizar el derecho fundamental a la salud. Entonces, en ese sentido, pues en la medida en que se fortalezcan los hospitales y clínicas, que son, digamos, los centros donde uno hace su ejercicio profesional, como el que presentó el doctor Víctor Hugo Nieto, que además es un centro sin ánimo de lucro. Pero sin ánimo de lucro no quiere decir que no busque una estabilidad económica y una estabilidad que permita el sustento y la continuidad de una institución. Lo mismo plantea para la red pública como para la red privada. El proyecto tiene absolutamente claro que la participación de los hospitales y las clínicas, que en su mayoría son privadas en Colombia, el 80%, debe fortalecerse, y que debe fortalecerse los hospitales universitarios, los hospitales públicos, pero que no existe forma de garantizar ninguno de estos derechos si los médicos, los profesionales de la salud, no ejercemos nuestra profesión en condiciones adecuadas, en condiciones dignas. Yo en algún momento, creo que en el Colegio Médico Colombiano, que se hizo el Día del Médico, una disertación sobre leyes muertas, había planteado la gran dificultad que tienen la gran mayoría de los médicos, que para, digamos, subsanar el tema económico, entonces pasan de institución en institución en institución para poder ir recogiendo, digamos, una cantidad suficiente de dinero que le permita subsistir, vivir, o que pueda ser acorde a las condiciones o a la calidad o al estatus social que uno adquiere como profesional. Pero pues que es una condición completamente errada en la idea de que la dignidad no solamente pasa por la dignidad del ejercicio profesional y de la vida, no solamente pasa
por la parte económica exclusivamente, sino que tiene que ver con la posibilidad del descanso, de tener una familia, la capacidad que uno tiene de poder generar un espacio para la educación continuada, para mejorar la calidad de atención, una serie de cosas, de obtener una pensión. No podemos trabajar toda la vida. Eso es imposible. Entonces yo a esta altura veo personas en nuestro sistema con 65, 70, 75 años trabajando, operando, haciendo turnos, y uno dice, no puede ser que estemos en esta condición de indignidad tan importante. Entonces yo creo que la reforma plantea situaciones que nos permiten a nosotros como médicos mejorar nuestras condiciones, y que no desconoce todo el acumulado histórico que tenemos de 30 años de ejercicio a través de la Ley 100. Digamos que esa es una situación que, digamos, viene expresándose de alguna manera y que no es cierta, que es al contrario. Lo único que se plantea aquí es que pues, la intermediación desaparece y que persisten las mismas hospitales y clínicas, y que ya tenemos un bagaje suficiente para poder atender, y el cómo, pues lo estamos en discusión, estamos viendo cómo se organizan las redes que ya están en la ley estatutaria de la salud. Es decir, ella nos dijo, oiga, hay que hacerlo a través de redes integrales de servicios de salud, y plantea todo lo de APS, y que ya empezó a través de lo expuesto en Aracataca, pero que definitivamente no es suficiente y que se requiere una articulación con el tema de la atención después de la enfermedad. Es decir, allí se ejercen unas acciones colectivas, y después eso va a generar unas acciones individuales que requieren de un sistema organizado para poder tomar esas acciones individuales para la restitución de la salud, o para la atención de la enfermedad. Digamos que esto es, a grosso modo, realmente lo que queríamos plantearnos, el por qué estamos frente a eso, por qué estamos en una situación que cada vez se va agudizando muchísimo más. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que poco a poco van desapareciendo EPS y EPS y EPS, y van quedando otras EPS que no cumplen del todo, según la Superintendencia Nacional de Salud, que son las 7 EPS del contributivo que están en mejor condición económica, pero aún así están en una situación de crisis, y que en la medida en que las otras EPS vayan desapareciendo, pues no pueden soportar, digamos, el acúmulo de tantos pacientes, y van a entrar en un caos de la atención de salud, que ya hemos visto con EPS que funcionaban muy bien, y que con la absorción de todos estos pacientes que venían de otras EPS que han venido desapareciendo, pues han entrado en una situación de deterioro de calidad muy importante. Y que también, porque además eh, no salen de su integración vertical y tratan de acumular todo en unos sitios, y no dejan margen para otros hospitales, otras clínicas, y que tampoco hacen nuevas clínicas y hospitales donde se requieren, en áreas rurales dispersas, y en otras áreas que son absolutamente, donde no hay ni siquiera centros médicos, definitivamente. Bueno, yo lo dejo ahí porque pues la verdad es que no quiero extenderme, porque la intención era, el tema fundamental era el primer tema que fue expuesto aquí por AMSE, y este era un tema anexo en el que queríamos comentar el porqué de la reforma, y cómo vamos en un camino donde definitivamente hay una oportunidad para los profesionales de la salud, y que si nosotros estamos y no nos dejamos marginar, podemos participar y tener mejores condiciones para nuestro ejercicio, pero también mejores condiciones económicas y laborales. Y que esto no implica que todos estemos dentro de un mismo saco. Eso es irreal,
digamos que es claro que hay una diferenciación y que debe haber digamos, como una forma o escala en la medida en que se puede formalizar a todos los profesionales de la salud y que algunos no podrán ser formalizados porque no le cabe al sistema, sobre todo las supraespecialidades o las segundas especialidades. Entonces, dejo allí mi intervención inicial y yo creo que vale la pena, si lo consideran, pues tener algún intercambio frente a eso. Muchísimas gracias, doctor Bayona. Muchísimas gracias de verdad. Esta intervención suya es muy importante, muy oportuna. Es un ejercicio muy interesante de lo que es la ley estatutaria y cómo nosotros como talento humano en salud y particularmente nosotros los especialistas podemos seguir trabajando en este proceso. Estamos viviendo un momento histórico, nos tenemos que subir al bus porque si no, entonces vamos a quedar por fuera de la transformación que se va a dar en el país. Y bueno, seguimos trabajando, muy importante estas intervenciones académicas para que nuestros presidentes se empapen, traten de entender o entiendan o se reafirmen en la importancia de la participación, como usted bien lo menciona, y es una invitación para todos. Nosotros desde Sociedades Científicas llevamos trabajando ya pues bastante tiempo en este tema. Estamos abiertos para que todos participen. Lo último que estamos haciendo son los bloques que se generaron después del conversatorio con la señora ministra, la doctora Carolina Corcho, y hemos tenido una participación muy interesante allí y debemos seguir participando y queremos que ojalá muchas otras personas de sociedades científicas se involucren porque queremos que todos primero se enteren, se informen, propongan, opinen, nos ayuden a llevar propuestas que sean beneficiosas para nosotros, por supuesto, en primer lugar, y para toda Colombia también. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Doctor Bayona, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Esta ha sido una exposición muy clara. Espero que quienes están todavía en esta presentación hayan tenido mayor claridad respecto a lo que está pasando hoy en el escenario de la salud y digamos cómo se van engranando las leyes, las normas, las preocupaciones, las inquietudes, los quereres, el deber ser, el contrato social. Todo eso tiene un engranaje complejo, pero que usted nos lo ha presentado muy sencillamente. Preguntas, Dorita, comentarios, sí, dale. una pregunta, Germán, muy concreta esta pregunta. En el marco de la ley estatutaria, ¿se contempla la posibilidad de un un régimen especial para el talento humano en salud o para la contratación del talento humano en salud o no va a ser así o vamos a tener un régimen especial, pero en otros aspectos no sé si eso esté contemplado o qué se esté, digamos, proponiendo en este momento respecto al tema? Bueno, primero les quiero decir que, digamos que en mi condición de médico, cirujano, especialista en cirugía, del día a día, eh, eh, digamos que yo todo el tiempo me planteo precisamente eso, es decir, yo vivo exclusivamente de mi ejercicio médico. Entonces, todos los días, uno de los grandes temores que se plantean allí la gente es, oiga, entonces nos van a disminuir eh, los recursos, no vamos a poder trabajar en varios sitios, digamos que los temores en medio de una transición, pues siempre existen, ¿sí? Y allí, ¿qué va a pasar con los contratos? ¿Cuándo me van a pagar? Entonces no me van a pagar todo lo que me deben. Esto es, digamos, todo el mundo tiene temores, incluyendo. O sea,
Eso es una cosa del día a día. Entonces, frente a esto, el proyecto sí plantea tiene determinado como un régimen especial para los trabajadores de la salud, que reconozca en primer lugar, digamos que le devuelve la condición de la formalización laboral a los que más necesitan. Entonces, obviamente, la formalización, el trabajo formal, de acuerdo a lo que dice eh, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se va a plantear primero para las personas que más lo necesitan, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, enfermeras, técnicos de radiología, etcétera, 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 hasta los médicos generales. Y se plantean desde allí, entonces, hasta los médicos generales, y desde allí entonces empieza una serie de discusiones. ¿Qué pasa con las especialidades médicas? ¿Les conviene a los especialistas sí o no estar, digamos, en un régimen laboral formal, con contratos laborales formales? Lo cual no quiere decir que si uno tiene, según la reglamentación actual, un contrato formal, no pueda tener otros ingresos con otras formas de contratación en otro lado. Sí se ha planteado la necesidad de reconocer dentro de los especialistas, por ejemplo, cosas muy especiales como lo que ustedes planteaban ahorita, el tema de que sean profesores universitarios, que tengan un tiempo específico en el ejercicio. No es lo mismo una persona que recién se gradúa que alguien que tiene 15 o 20 años de servicio. Si además hace investigación, si además es jefe de servicio, si además tiene otras características que son plus, son varios plus que suman en la necesidad del reconocimiento de sus ingresos. Y lo otro que es fundamental entender y reconocer es que nosotros estamos sometidos a riesgos, a múltiples riesgos, al riesgo por la atención de los pacientes, al riesgo biológico, a riesgos físicos, y que somos una de las pocas profesiones de riesgo en la que no tenemos un régimen especial específicamente para eso, salvo los que están expuestos a radiación. Refiero a los radiólogos y a los radioterapeutas. Entonces, que sí tienen un régimen especial, pero el resto de los riesgos no son reconocidos. Entonces, por ejemplo, se reconocen a los policías, a los celadores por ser profesionales de riesgo, hasta los trabajadores de las minas de carbón, se reconoce a todo el mundo, a los del transporte público se les reconoce elementos de riesgo, a nosotros no. Entonces, sí tiene que existir un régimen especial y está planteado allí. Y el tema del planteamiento del régimen especial es dónde se pelea. Si se pelea aquí en el tema de la reforma a la salud, porque, como lo decía antes, la ley estatutaria plantea la necesidad de condiciones laborales dignas para los trabajadores de la salud y para los profesionales de la salud, o si se plantea en una reforma y en una reestructuración que compete a el Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que tienen que estar aquí en el tema de la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos exigir que los hospitales y clínicas dentro de los elementos de habilitación tengan claro que las condiciones laborales de las personas, de los trabajadores de la salud y de los profesionales de la salud sean dignas y tenga condiciones laborales dignas y contratos formalizados. ¿Por qué? Pues porque eso depende la autonomía. Si yo tengo un contrato de prestación de servicios o contratos temporales o estoy tercerizado, le digo al tercerizado, oiga, mire, este señor no está cumpliendo con mis órdenes de no mandar esto porque no me conviene, entonces sáquelo.
Y ahí se afecta, es que es real, todos los días lo vemos, le decimos, no, este señor está mandando demasiados exámenes y demasiadas cosas, y no está planteado desde la regulación y desde la autorregulación y desde la evaluación de pares, sino desde las necesidades económicas de su contratador, de su empleador. Entonces, digamos que nosotros sí consideramos que tiene que estar incluido allí porque depende de eso, que tengamos condiciones de ejercicio laboral adecuado y que obviamente se le pueda garantizar el derecho a la salud a quien lo necesita. Es muy extenso, pero bueno, lo siento, Camilo. Está muy bien. No, Está perfecto, perfecto. Germán, creo que quedó clarísimo porque pues es una de las dudas que nosotros teníamos en el ejercicio también en este bloque y pues la idea es trabajar en ese aspecto como usted lo está enfocándolo, como en breve como lo está mencionando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, comentarios. Eso indica que fue muy claro, me alegra. Sí. Sí, claro. Y lo otro importante, doctor Bayona, es que nuevamente reiteramos el interés de seguir construyendo, porque nosotros sí creemos que es un momento muy importante para que el talento humano en salud, que es un actor principal en el escenario de la salud en este país y en el mundo entero, pues tenga una voz que sea, que sea tenida en cuenta y que sean tenidos en cuenta todos los derechos fundamentales de los trabajadores de la salud como tal para poder hacer un trabajo de calidad. Entonces, nuestra participación es fundamental y tenemos en ese momento la posibilidad de hacerlo, de modo que invitados todos mis estimados doctores a seguir construyendo en conjunto para poder aportar al país. Bueno, creo que este fue un excelente webinar esta noche. Muchas gracias a todos, doctor Camilo, doctor Bayona, el doctor Nieto que todavía está por allí. Federico, muchas gracias a todos los participantes. Seguimos abiertos para seguir conversando y de pronto tendremos que seguir conversando, de modo que Mucho. probablemente volvamos a conversar otra vez. Ok, Pero muchas gracias. gracias por la Germán. invitación. Gracias, Saludos a Víctor. todos. Buenas noches, Camilo. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Chao, cuídense Gracias. mucho. Excelente, excelente todos. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. chao.